Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más. Directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos, sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Quiero mandar un saludo a Gersa Reyes en Tihuatlán, Veracruz. Un saludo, gente hermosa de por allá, siempre nos están saludando de ese lugar en particular. Muy interesante, les prometo que teniendo más recursos iré por allá nada más a conocer a Jime. Un saludo, es medio miedomaníaca, perdón. Ya iba a decir medio maníaca, no, miedo maníaca. A Cristian López, muchas gracias por tus palabras. Nosotros nos hemos dado cuenta que somos una comunidad que crece mucho. No vamos a quitar el video que subimos. Raza como Jaime, STA Martínez, te aseguro que no, no vamos a quitar ese episodio. También para nuestro amigo Franco. Franco, te mando un saludo preparado para el desfile. Quiero decirles esto, un saludo para toda tus colegas. Un honor seguir en la preferencia. Les voy a comentar lo siguiente. Recibimos algunos mensajes en estos días, bueno, sobre todo el día de ayer. Hicimos un video al respecto. Ya al parecer, bueno, ya no siguieron llegando ese tipo de mensajes. Y bueno, les voy a decir esto: no vamos a quitar ningún video. Los videos que llegan es porque la gente quiere darles voz. Simplemente mientras nosotros no no violemos las normas de la plataforma de YouTube, que es nuestra casa, definitivamente vamos a respetarlas. Y bueno, si cumplimos, no tenemos por qué quitar nada. Siempre les hemos dicho, nosotros respetamos, tenemos una postura neutral. Lo que sí no toleramos, o un servidor no tolera, es la mentira. Quiero decirles esto: en algún momento se dijo que benditas redes sociales, porque demostraban cuando había personas corruptas o personas, todos recordamos los videos los videoescándalos de unos maletines de dinero. Y bueno, aún así, parece que hay gente que dice yo no soy corrupto y ya se le cree. Pero también, cuando hay videos de protestas, yo siempre he llamado eso el síndrome de Neymar. ¿Qué es esto? Hay personas que atacan mucho. Para los que no entienden el significado, Neymar es un jugador de fútbol de Brasil. Es distinguido por ser un jugador que juega bien cochino, mete faltas y cuanta madre. Pero si tú lo rozas con el pétalo de una rosa, el muchacho se tira, se revuelca y llora y gimotea y todo eso. Y justamente así es mucha gente. Es gente de que tira la piedra y esconde la mano. Es muy común ver videos de personas que se quejan de que los golpearon, policías autoritarios y cosas así. Y tú ves bien los videos y hay veces que hay personas que son detenidas y otros compañeros de protesta de ellos llegan y les avientan globos con pintura roja o globos con lo que parece ser pues obviamente manchas de golpes. Y bueno, eso es para después tomarles fotografías y dicen, miran, pobrecitos. Y no, les voy a decir lo siguiente: yo he platicado con algunos granaderos, con algunos policías, con algunos militares. Y sí, es muy común este tipo de sucesos. Quiero decirles lo siguiente: en la época de Porfirio Díaz hubo un levantamiento armado yaqui. Fue porque fueron despojados de muchas tierras para poner el ferrocarril en su momento. Y bueno, hubo una revuelta muy fuerte. Para las personas que desconocen de México, los yaquis fueron el único pueblo indígena de México que no fue sometido por la conquista española. Eso demuestra que desde siempre el norte ha sido un hueso duro de roer. Y bueno, simplemente se acoplaron a los cambios políticos. En épocas de Porfirio Díaz se les intentó despojar y se les despojó. Y los hombres yaquis, lo primero que hicieron fue organizarse, para nada exponer mujeres, niños y jóvenes, y solamente hombres de determinada edad para adelante estaban encargados de luchar contra, bueno, por sus ideales. Lamentablemente ellos perdieron, pero jamás se victimizaron,
jamás se hicieron los de que ay, abusaron de nosotros, jamás se hicieron pues los delicados. Y bueno, eso creo que es la postura que todos debemos de tener. Si tu causa es justa, tú no tienes por qué quejarte de las consecuencias. Y bueno, nosotros vamos a seguir publicando los videos que nos mande la raza, siempre y cuando demuestre que son reales. Evidentemente muchas personas les da miedo contar su historia, pero ahí sí les decimos esto. Las personas que nos han enviado su historia nos mandan fotos, nosotros de inmediato bloqueamos, bueno, no bloqueamos al usuario, pero borramos las fotos que nos envía, las borramos de nuestra papelera, nos borramos de nuestras galerías y su información solo queda, pues no hay forma de que nos la puedan hallar a nosotros. Y así que definitivamente vamos a contarles historias mientras nos sigan llegando. Muchas de estas, muchos movimientos estudiantiles han sido manipulados incluso por los mismos maestros. Para quien nos preguntó por un video de cierto suceso que ocurrió con unos estudiantes, viene más adelante, pero no es de ningún estudiante. Hubo un tercero que fue afectado y que nadie se preocupó por estas personas. Y bueno, viene para nuestra semana de aniversario, que vienen videos que, híjole, van a ser controversiales seguramente, videos fuertes, pero aparte viene nuestro material exclusivo y la sorpresa de aniversario que les tenemos, la segunda parte del episodio 100. Después de esta larga introducción, para que la gente se empiece ya a preparar, voy a contarles esta historia. Esto ocurrió en Tamaulipas. Es la historia de una maestra recién egresada de aquí de Nuevo Laredo. Esperemos les guste mucho como a mí. ¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Quiero contar esto que ocurrió cuando egresé como maestra. Salí del normal Cuauhtémoc, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un excelente promedio. Yo siempre fui alumna de 10 y de 9 y de 10. Pero en aquel entonces, cuando tú salías, el gobierno te regalaba una plaza federal. Simplemente tenías que ganártela, no tenías que darle dinero a ningún sindicato, no tenías que ser familiar de ningún maestro para poder ser maestro. Y bueno, la condición era, pero haz méritos, ¿verdad? Y fue que me comisionaron a ser directora y maestra. Yo tendría aproximadamente 21 años. Ya estaba casada y estaba prácticamente embarazada. Y me mandaron a la Sierra de San Carlos en Tamaulipas. Y bueno, San Carlos es una especie de, bueno, es un poblado que está prácticamente rodeado de cerros y montañas. Y bueno, ahí era donde estaba, donde fui comisionada, pero yo tenía que trabajar en la Sierra de Santa Rosa. La sierra se llama la Sierra Chiquita, que de chiquita no tiene nada. Y bueno, todos los días yo vivía en Ciudad Victoria, ahí era donde radicaba, pero tenía que, de Nuevo Laredo me movía a Ciudad Victoria porque era más sencillo para mí estar ahí, y de ahí me iba los lunes muy temprano, incluso a veces el domingo, para tener que subir la sierra. Esta sierra se manejaba no había caminos buenos, era pura brecha y nos teníamos que rentar camionetas que te subían en medio de la montaña. Era imposible llegar en un vehículo moderno, eran camionetas de los años 50 con unas ruedotas, y esas aguantaban para llegar a la parte de arriba hasta Santa Rosa. Y ahí en Santa Rosa yo todavía tenía que moverme a un ejidito que estaba ahí para dar clases. Obviamente era una aventura que tenía que subir los viernes, perdón, era que ya me regresaba a Ciudad Victoria y otra vez la misma odisea. Pero me di cuenta cuando llegué que era un lugar que no había maestros, no había habido maestros. Habían llegado algunos, pero como era muy difícil, definitivamente no duraban nada.
Y fue entonces que se me ofreció un lugar, la gente de ahí me recogió en ese lugar donde pues ahí me quedaba entre semana y tan pronto terminaba las clases me regresaba el fin de semana a Ciudad Victoria. Y bueno, yo les comento, ya estaba embarazada, me di cuenta de inmediato algunas cosas que me habían dicho maestros antes de ir. Decían que la gente de ahí era extremadamente supersticiosa, que siempre hablaba de brujas, que siempre hablaba de que, bueno, que los perseguían cosas, bolas de fuego y cosas muy increíbles. Y bueno, les voy a comentar esto. Entre los alumnos, había alumnos que llegaban de rancherías. Los lunes sobre todo, había alumnos que tenían que irse desde las 4 de la mañana, caminar entre la sierra y el monte, para poder llegar a las 8 a la escuela. Muchas personas de ahí, vaya que batallaban para poder ir a la escuela primaria. Y bueno, las condiciones económicas eran muy malas. Había unos que empezaron a llegar tarde. Y yo les pregunté, ¿por qué es que llegas tan tarde? Pues vivían bastante lejos, yo sabía, pero primero nos decían, nos tenemos que levantar a las 5 y así venirnos. Pero pues les daba miedo. Obviamente eran niños de primaria. Y estoy hablando que eran niños de 10 11 años. Era un grupito de 10 entre 10 y 11 años. Eran tres niños bueno, que eran los que se tardaban siempre y ya llegaban y estaban un rato y otra vez regresar. Todos los días tenían que caminar aproximadamente 10 kilómetros en la montaña. Para quien sea de montaña o de rancho, sabrá lo duro que es. Y bueno, a mí me daba mucha cosa verlos, me daba mucha ansiedad saber el esfuerzo que hacían sus familias por enviarlos. Y bueno, obviamente las condiciones económicas eran precarias, había unos que iban descalzos o con zapatos o guaraches de plano muy feos. Y bueno, a pesar de que yo tampoco mi situación era la mejor, yo venía de ciudad, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí crecí. Y fue que cuando empezaron ellos a llegar más tarde que yo les preguntaba que por qué estaban llegando tan tarde. Y fue que prácticamente en los tres al mismo tiempo me dijeron, maestra, es que la luna nos venía siguiendo. Y dije, ¿cómo? O sea, me extrañó mucho esa respuesta. ¿Cómo que la luna los venía siguiendo? Sí, dijo, es que en las mañanas donde vivíamos, aquí puede preguntarle a ustedes, a la gente, ahí la luna baja y de repente se lleva animales, les echa una luz y se los lleva. Y si no, pues de repente cuando andamos en la noche o en la mañana, a nosotros ya van varias veces que nos quiere echar esa luz. Y bueno, no tenemos miedo que nos lleven. Se ha llevado borreguitos, se ha llevado cabras, se ha llevado cochinitos y bueno, pues no queremos que nos lleve esa luz. Y yo definitivamente dije, ay, qué niños tan supersticiosos. Jamás pensé que pues algo así me ocurriera. Y yo escuchaba que las mamás al final me decían, ay, lo que pasa es de que para donde vivían esos niños, niños vivían todavía del ejido, vivían todavía más hacia arriba. Y la gente decía, es que es una ranchería de menos de 20 personas o de 15. Y son personas muy supersticiosas, siempre están hablando de brujas, de bolas de fuego, de la luna y cosas extrañas. Y bueno, la gente, a pesar de que eran de la misma comunidad, a ellos los tenían un poco más rezagados. Y bueno, definitivamente, bueno, seguí con mi trabajo, así me aventé casi todo el tiempo y era constante escuchar que había vecinos que decían, ay, es que desaparecieron 5 borregos o desaparecieron un marrano o desaparecieron animales. En ese entonces, estoy hablando del año del 78-79, no existía el fenómeno del chupacabras, no había absolutamente nada así, y sobre todo en una comunidad rural donde no había electricidad,
donde no había comunicación. La gente se comunicaba con un radio de frecuencia una vez al día. Se notificaba, se comunicaban con la comisaría de San Fernando y bueno, 3 veces al día y ya se pasaban todos el chisme de todo lo que ocurría, pero no había otro tipo de comunicación. Para nada existían los teléfonos celulares, no había teléfono, línea de teléfono y mucho menos electricidad ni agua corriente. La vida de maestro rural es muy dura. Y así me aventé aproximadamente un año. Fue desde que llegué, yo intenté moverme y permutar para salir de ahí. La idea siempre cuando egresaba uno te decían, te mandamos ahí una temporada y el siguiente año salen nuevos maestros y ellos son los que ocupan tu lugar y a ti te mandan a otro lugar más cercano. Y fue entonces que yo ya sabía que me habían comisionado para San Carlos y ya no tenía que subir al ejido tanto tiempo. Me aventaba horas para subir. Estoy hablando de que 3, 4 horas en camioneta para subir. Y bueno, fue cuando ya estaba cerca de terminar el curso escolar. Yo tenía que subir muy temprano. Estoy hablando de las 4 o 5 de la mañana. Y en esa ocasión pues íbamos varios maestros. Éramos 3 maestros los que íbamos y rentamos la camioneta. A la camioneta normalmente iba, se le decía el mandado, porque mucha gente bajaba a comprar mandado, otros del poblado le hacían encargos y bueno, regresaba la camioneta con nosotros, 2 personas, los choferes obviamente, y eran aproximadamente, todavía ni siquiera eran las 5 de la mañana. Y estábamos subiendo y llevábamos la mitad del trayecto. Es muy intimidante subir una montaña en la noche. Les voy a decir lo siguiente. De repente nos tocó ver osos, venados, pumas, cosas así, o ruidos extraños en la sierra. Y bueno, ya uno cuando recorre un camino, normalmente reconoce ciertas partes. Y había un área que estaba muy cerca de de unas cuevas, pues sí, una especie de grutas de cuevas, donde ahí escurría una especie de cortinita de agua. Supongo que es agua que se filtra de las montañas. Y bueno, siempre pasábamos por ahí, era un área despejada. Y bueno, les digo, estaba todavía oscuro, faltaba un poco para el amanecer. Y fue entonces que antes de subir, obviamente al ir en montaña vas girando alrededor de esta, veíamos un resplandor en esa área y dijimos, ah caray, pues ¿qué ocurre? Se veía como si hubiera una lámpara. Sabíamos que no era electricidad porque no había luz, todavía no estábamos a una distancia considerable, no podría decirles tanto, una cancha de fútbol aproximadamente. Y fue que al acercarnos, obviamente veíamos algo que estaba iluminado, pero definitivamente no sabíamos qué era. Estaba entre los arbustos, los árboles y todo eso. Y bueno, pues fue entonces que nos fuimos acercando. Y aproximadamente, podría decirles que a unos 30 metros, fue que pasamos prácticamente enfrente a esto. Y vaya que nos sorprendimos. Los señores de las camionetas eran personas del poblado. No, la ignorancia no es mala, simplemente te hace desconocer cosas. Y ellos, recuerdo que despertaron a una maestra que iba adelante conmigo y yo iba despierta. Y dijeron, miren maestras, 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 ahí está la luna que se lleva a los animales y que de repente se quiere llevar a la gente. Y nosotros volteamos, yo ya estaba viendo eso. Y definitivamente no era una luna, era un objeto redondo. Tenía toda la apariencia como si estuviera caliente, pero tenía el color prácticamente como la luna llena, así entre naranjita y luminoso.
Yo me quedé totalmente sorprendida, la maestra también se quedó sorprendida, el maestro que iba en la parte de atrás con el otro chofer, porque nosotros por ser mujeres nos llevaron adelante, fue entonces que le pegó al techo de la camioneta y dijo, písenle de aquí, vámonos que estamos viendo. Definitivamente nos asustamos mucho y bueno, aún por empezamos a retirarnos, evidentemente. Y pasando enfrente fue cuando al parecer este objeto redondo, es como si hubiera sido una pelota perfectamente redonda, surgía luz de este objeto, era de aproximadamente unos 4 o 5 metros de total, o sea, de tamaño completo, mucho más grande que una camioneta. Vimos cómo se escuchaba una especie de ruido muy silencioso, como una especie de brumido prácticamente imperceptible, pero de ese tipo de sonidos que puedes sentir con el cuerpo, aún el sonido de la camioneta que pues cascabeleaba por todas partes, pero fue entonces que al pasar por enfrente y quedarnos viendo este fenómeno, simplemente vimos como en menos de un segundo se elevó arriba a una velocidad increíble y lo perdimos de vista tan rápido que pues no puedo decirles que pasaron ni un segundo de rápido. Y bueno, seguimos nuestro camino. A raíz de ahí, bueno, los maestros nos pusimos de acuerdo para hablar con las personas de las camionetas de que ya los lunes íbamos a llegar más tarde, íbamos a tomar la camioneta de subida tan pronto amaneciera. Y bueno, fue lo mejor, ya a raíz de ahí ya no vimos nada, ya nos quedaban aproximadamente 2 meses de curso y bueno, les platiqué eso a los alumnos y definitivamente ese día le creí a estos alumnos que llegaban tarde casi todo el tiempo. Fue entonces que ya les pedí disculpas, les dije, híjole, hijos, ya les creo, ¿verdad? Prácticamente pues ya les creí y ya les expliqué lo que yo pensaba. Yo les dije, siendo maestro, uno tiene el deber moral, no solo de dar clases, sino de tratar de guardar algo en los niños. Y yo les dije, miren, eso definitivamente no es algo común, no es la luna, no sé qué sea, pero algo normal no es. Tampoco es probable que sean brujas. Ya les empecé a explicar que había teorías, que había visitantes de otros planetas. Y bueno, me sirvió mucho para contarles sobre el sistema solar. A los niños les gustó mucho ese tema. Ya después decían los planetas en orden y bueno, decían, ¿y de dónde vienen estos seres? No, pues ahí sí yo no sabía, pero fue muy educativo. El trabajo de maestra rural me hizo valorar mucho y agradecer la oportunidad que se nos dio. Puedo decirles esto, yo no tuve que recurrir al nepotismo, nunca tuve que dar un peso por mi plaza. Y bueno, esa es mi historia. Quiero decirles que soy muy seguidora de este canal. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta anécdota? Miren, voy a contarles lo siguiente. En México es muy recurrente el nepotismo. Yo cuando veo cosas de maestros, protestas de maestros, muchas veces, raza, yo no es que no apoye estas causas, sino es que digo, hijos, la tienen de pechito. Yo conozco algunos maestros, hubo unos aquí en Nuevo Laredo que se estaban quejando. Un conocido mío me dijo, es que estoy en una escuela que está en el centro y lo querían mandar a las orillas de la ciudad. Y las orillas, Nuevo Laredo no es una ciudad tan grande, habemos 500,000 de habitantes y lo querían mandar a una escuela, creo que a Villas de San Miguel. Es una colonia al poniente de la ciudad, casi a las orillas. No es la más lejana, pero es casi a las orillas. Y sí, es una colonia insegura, es una colonia en malas condiciones.
y es una colonia peligrosa, pero no es en un ejido, no es en la sierra. Y este chavo dice, no, es que yo no voy a permitir y que esto y que lo otro. Y luego aparte tuvo problemas porque supuestamente le dijeron que se cortara el pelo y él no quería. Yo les voy a decir esto. Sé lo que un maestro batalla o batallaba en ese tiempo. Sé lo que un maestro tiene que sufrir para ganarse el futuro de su familia. Y esta historia de raza le ocurrió a mi señora madre. Ella fue maestra rural. Y puedo decirles esto. Soy un hombre verdaderamente orgulloso de mi mamá. Ella vivió prácticamente una lucha desde niña para poder estudiar. Aún en contra de las costumbres de mis abuelos, que bueno, tenían costumbres horribles en ese entonces. Y alguna vez le pregunté a mi mamá por qué ella desde niña quiso estudiar, desde quinto de primaria ella tuvo que trabajar para poder pagarse su escuela. Ella todavía le quitaban la mitad de lo que ganara. Y bueno, fue muy dura la vida para ella, tener que moverse para poder tener su trabajo. Y después seguía estudiando. Yo de niño nací en Reynosa, Tamaulipas, porque de Victoria ahí nació mi hermana. Fue mandada a Reynosa y también le tocaron unas que otras cosas feas por allá. Y hasta que regresamos acá a nuestro Nuevo Laredo. Yo nací en Reynosa, pero pues soy neolaredense porque mis papás eran de aquí y pues nada más nací allá. Y como hay un refrán que dice, los neolaredenses nacemos donde nos da nuestra gana. Y definitivamente les voy a decir esto. Ella nos contó esta historia. Y bueno, raza de la Sierra de San Carlos, creo que ya había escuchado algunas historias de luces en esa parte. Y bueno, este episodio se lo quiero dedicar a mi mamá, a la maestra licenciada en educación, con maestría en educación, posgrado en educación y doctorado. O sea, mi mamá es una fregonada. Fue galardonada como la maestra mejor evaluada de Tamaulipas en su momento. Sirvió más de 40 años, generación tras generación. Y les voy a decir esto, en todo el tiempo que yo la conocí, pues yo vivo toda mi vida con ella, hasta hace como 2 años que bueno, o sea, ya no vivía con ella, pero ella se jubiló. Y en todo el tiempo que yo sepa, no faltó ni una semana. Yo la llegué a ver muy enferma yendo a trabajar. La llegaba a ver muy mal yendo a trabajar. Jamás faltaba a clases. Es una persona puntual, una persona honorable. Y ojalá, madre, un día puedas estar orgullosa de mí como mi hermana y yo estamos de ti. Hoy es tu cumpleaños y quiero decirte que te amamos. Y bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo si hay alguien de esa área que tenga alguna historia. Pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, raza, les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.